¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí a través de Somos Chaco, para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Puerto Tirol, los miércoles a las 22. También estamos con nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela para el sudoeste chaqueño y a través del servicio de Flow, para quienes lo posean obviamente, y que llega a toda la República Argentina. Además, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro portal de noticias, además del canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y en esta semana hemos preparado un material bastante ecléctico. La segunda parte, o en la mitad del programa, mejor dicho, vamos a tener una entrevista que hemos mantenido con Germán Bittel, un hombre que no necesita ningún tipo de presentación, por lo menos en el ámbito de la provincia del Chaco y la región, por su amplia trayectoria en distintos cargos políticos fundamentalmente. Fue diputado electo en su momento, es un hombre del justicialismo, a quien recorrimos como para tener desde adentro de ese sector político una opinión, un análisis de todo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y estamos hablando claramente de esta situación de crisis por la que se está atravesando, aunque muchos no quieren utilizar ese término, pero evidentemente es así. Y no solamente en lo económico, que se traduce en la permanente, constante, imperturbable inflación que con altibajos va creciendo día a día, haciendo aumentar también la disconformidad de la gente, ¿no? Ese malestar que se observa en todos los aspectos. Además de esa entrevista con Germán Bittel, vamos a hacer referencia a la designación de Sergio Massa como superministro de la Argentina, después de los avatares de Silvia Batakis, de las dudas o incertidumbres, o por lo menos movimientos un tanto dilatorios que desde el Ejecutivo Nacional se adoptaron en ese tema. Los cambios de gabinete, la influencia de la vicepresidenta. Y además también ese tema, el de la vicepresidenta, lo vamos a presentar en un informe que hemos preparado referido a la actual circunstancia en la justicia por la que está atravesando, recordemos, referida a la obra pública de Santa Cruz del año 2003 al 2015 inclusive. Además también, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí, vamos a hacer referencia al trabajo, a la tarea que está realizando Rewilding Argentino, una fundación que trabaja en distintos lugares y áreas protegidas de diferentes provincias. Aquí en el Chaco está en el Impenetrable, pero también en los esteros del Iberá. Y justamente el material que le proponemos mirar ya sobre el final del programa está referido a cómo fue reaccionando la naturaleza después de los incendios que afectaron a esa zona a principios de este año. Pero comencemos con lo que mencionábamos, la designación de Sergio Massa como superministro de Economía y de otras áreas fundamentales de Agricultura y otras fundamentales en la vida de la política argentina, especialmente en este tiempo en el que la ciudadanía, la mayoría de ella, está esperando soluciones inmediatas. Y los economistas dicen, no es posible que una decisión o una medida específica o algunas de ellas den resultados muy rápidamente. Pero vamos a hablar de ese tema relacionándolo con la época del año en que se produjo, en pleno invierno, a pesar que en el Chaco la temperatura se obstina en desmentirlo. Y vamos, como vemos ya en estas imágenes, a la presidencia de Arturo Frondizi allá por 1958-59, cuando a mediados de este último año del 59, decíamos, y acosado por la crisis política y social, además presionado por las Fuerzas Armadas, el presidente Frondizi puso al frente del Ministerio de Economía y Trabajo a Álvaro Alzogaray, un ultraortodoxo que además de capitán ingeniero era hermano de un general muy influyente en su época.
Fue entonces que Alzogaray pronunció la recordada frase: hay que pasar el invierno, algo muy parecido a lo que está ocurriendo en este 2022. Después de esa frase y por las acciones tomadas, profundizó la política de ajuste fiscal y estabilización de precios. 1959 cerró con una drástica caída del Producto Bruto de un 7% y con un fuerte descenso en los salarios reales. ¿Le suena todo esto? 1959, 63 años hace de todo esto. En los años siguientes, el nivel de actividad de aquellos años, ¿no? El nivel de actividad creció notablemente, en gran parte como consecuencia del shock de inversión, y tanto los precios como el dólar se estabilizaron. Todo muy parecido a lo de hoy. Pero el costo de detener la inflación era muy alto. A lo largo de 1959 el costo de vida aumentó en más de un 100%, y si bien había aumentado la tasa de capitalización, el endeudamiento externo, que en 1962 representaba 3 veces el importe de las exportaciones anuales, muy pronto condujo a una nueva crisis de la balanza comercial que era sostenida por el endeudamiento. Recordemos aquella famosa frase de Álvaro Alzogaray que tanta, pero tanta vigencia tiene en este invierno del 2022. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, los sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubiera mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. El otro tema que mencionábamos y que incluimos hoy aquí en Sin Retórica es el de los avatares judiciales por los que está atravesando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, referidas a la obra pública o a la investigación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz en el periodo que va del 2003 al 2015. Estas imágenes que estamos viendo corresponden al momento en que Cristina Fernández ya habló al tribunal que la está juzgando. ¿Por qué delitos? Por el presunto delito en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz en el periodo que le mencionábamos, y participan de ese tribunal los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu. Algunos están en forma presencial, algunos de los participantes, otros en forma remota. Recordemos que además de la vicepresidenta son juzgados Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y ex funcionarios del área como José López, entre otros. Uno de los fiscales participantes es Diego Luciani, quien en un extenso alegato sostuvo que existió un direccionamiento grosero e inadmisible a favor de empresas de Lázaro Báez. Obviamente que esto constituye todo un proceso que todavía falta y que además pensamos, ¿no?, que cualquiera sea la decisión del tribunal será absolutamente rechazado por las partes o la parte que esté en contra de ese fallo. Hoy por lo menos no avisoramos o no se avisora que haya una aceptación plena de la decisión que pueda tomar en su momento ese tribunal. Además, la misma Cristina Fernández ya había expresado en ocasión de las imágenes que veíamos que, de acuerdo con su criterio,
la sentencia ya está firmada, que la historia se haga cargo. A mí ya me absolvió la historia, dijo la hoy vicepresidenta de la Nación. Además, todo esto también, en forma inmediata, cuando se conocieron los alegatos en contra de Cristina Fernández, obtuvo ella un fuerte respaldo por fuerte de todo el espectro político del oficialismo, obviamente, y de los sectores que están allegados al Frente de Todos. Además también tiene tantas aristas todo esto que desde el sector de Cristina Fernández se indica que no es más que otra forma o una clara forma del denominado lawfare que en Brasil tuvo como víctima a Luis Ignacio Lula da Silva. Además también en forma incipiente tal vez comienza a generarse en los sectores más duros del cristianismo o del camporismo, como quiera denominársele, la necesidad, dicen, de salir a la calle, de tomar las calles como para expresar su absoluto repudio a lo que indican es una neta persecución política y que nada tiene que ver con los aspectos que por otra parte no poseen pruebas y que acusan a la vicepresidenta de la Nación. Todavía, como decíamos, en forma soterrada tal vez, se habla de la necesidad de tener un nuevo 17 de octubre en la Argentina. Algo que por lo menos aparece exagerado, pero si analizamos la historia reciente de nuestro país, nada puede decirse que lo sea en nuestra convulsionada República Argentina. Lo cierto es que la sociedad continúa con su agenda diaria, la de todos los días, la de las permanentes remarcaciones y aguardando también si el superministro de Economía, Sergio Massa, encuentra algún tipo de alivio a esa afligente situación, que obviamente afecta a los sectores más humildes, a los asalariados, aquellos que a través de la inflación ven cotidianamente cómo disminuye drásticamente el poder adquisitivo de sus ingresos. Pero todo esto no forma más que un combo que nos hace retroceder varios años o décadas en la historia argentina, donde sucedieron hechos muy pero muy parecidos con las consecuencias que cada periodo dio a la sociedad y que brindó a la sociedad. Muchos de esos pensamientos, creemos, atrasan y muchísimo. ¿Por qué? Porque se están olvidando esos análisis de una visión de, aunque sea corto y de mediano plazo, por no hablar ya de la necesidad de uno a más largo periodo, como para de una vez y para siempre, ojalá que pueda hacerse así de forma tan taxativa, se encuentren puntos en común entre los diferentes actores políticos, que se tiendan puentes como para poder sortear esa tremenda y famosa grieta que algunos la niegan que exista, pero creemos que hoy se visualiza, por ejemplo, en lo que decíamos recién, cualquiera sea el veredicto del jurado, no será aceptado, no digamos ya por la totalidad, sino por la mayoría. Es lo que queríamos comentar aquí en nuestro programa en Sin Retórica. Una pausa y al regreso estaremos con la entrevista que nos concediera Germán Bittel, un hombre del justicialismo desde hace muchísimos años, diputado provincial en su momento, para analizar la actual coyuntura.